indicar es que cuando el auto que resolvió el requerimiento de comparecencia del Ministerio Público, que solicitaba comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida, es de fecha 28 de junio del 2024. Esta fue la resolución 3, ¿no? A través de esa resolución, ¿qué medidas se le impuso a mi patrocinado? Primero, obligación de no ausentarse de las localidades en las que reside sin autorización del Juzgado Supremo, entendiéndose que residen y laboran en el departamento de Lima, ¿no? Colocó también que comprende también la provincia constitucional del Callao, requiriéndose en todo caso autorización judicial para que se traslade a otros lugares. Después nos puso a acudir a todas las citaciones mediante la forma que se establezca cuando sea requerido por la Fiscalía, así como por el juzgado. Y la prohibición de comunicarse durante todo el proceso con los testigos que hayan declarado o que vayan a declarar. Conforme obren los autos, este auto fue apelado efectivamente por la defensa legal de mi patrocinado. No obstante, fue declarado infundado en algunos extremos, pero le dio la razón a la posición que realizó al impedimento de salida. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, queremos mencionar que estas reglas que se establecieron, mi patrocinado, a la fecha, las ha venido cumpliendo de manera cabal, ¿no? Todos saben, y es de público conocimiento, que mi patrocinado ejerce el cargo de fiscal superior de Lima. Por lo tanto, siempre ha tenido, y que si bien es cierto, no, en esta instancia no se va a valorar, pero lo que tiene es un arraigo laboral no solamente comprobado, sino también público, ¿no? Es decir, la conducta procesal de mi patrocinado durante toda su investigación siempre ha sido la de una persona que se somete a las autoridades, ¿no? Demostrando no solamente con eso de que hace caso a las medidas que establezca el juzgado o a la fiscalía, sino que también demuestra la conducta ética que en todo momento a él lo ha caracterizado durante el servicio que ha brindado al Ministerio Público, ¿no? Entonces, durante todos estos años, dicho sea de paso. Además, quiero que se valore también que cuando se dictaron las medidas restrictivas en ese momento, lo que señalaba el Ministerio Público era que iban a ser útiles para que mi patrocinado permanezca en el proceso y se puedan realizar algunas diligencias que se necesite su presencia. No obstante, desde la fecha que se dictó este auto hasta la actualidad, no han habido otras diligencias que necesitan de manera urgente la presencia del señor Gustavo Quirós para la realización, ¿no? Entonces, en consecuencia, digamos que la utilidad que tenía en ese momento la medida no se habría cumplido hasta la fecha. No obstante, mi patrocinado ha venido cumpliendo cabalmente cada una de las medidas que lo mencionó. En la resolución número 3 es importante señalar que señala en el fundamento 9.2 y 9.3, dice que en cuanto al peligro de fuga corresponde analizar lo argumentado por el Ministerio Público, es decir, lo que decía en ese momento su requerimiento. Y dice, cuentan con arraigo familiar, domiciliario y laboral. Pese a ello, considera la Fiscalía que en el caso del doctor Quirós Vallejos, dado que su esposa vive en Estados Unidos, no tiene dependientes a su cargo y cuenta con los recursos necesarios, es factible pueda salir del país y ese peligro de fuga a controlar. Igualmente, considera que hay peligro de obstaculización en su caso porque es factible que pueda influir en el personal que labora con él, dada su condición de fiscal superior. También dice que en cuanto a Quirós Vallejos, efectivamente es un fiscal con 64 años de edad, con más de 38 años de actividad fiscal, que se encuentra actualmente laborando, no tiene carga familiar, su esposa de la cual refiere su defensa está separado recién en Estados Unidos, siendo la única referencia de un probable peligro procesal de fuga. Los viajes hechos al exterior no revelan una conducta específica de peligro procesal y carece de antecedentes. Como se puede advertir de esta resolución, ¿no? Evidentemente, en su momento, vuestro juzgado ha reconocido que mi patrocinado jamás ha tenido ni los deseos, ni existe un peligro concreto de fuga. Lo que en su momento se mencionaba como un vínculo matrimonial, incluso a la fecha, y haciendo valer la palabra que en ese momento señalaba la defensa legal, mi patrocinado ya se encuentra o ha interpuesto una demanda de divorcio, ¿no? Que como se podrán dar cuenta, si ha tomado gran tiempo es por la distancia efectivamente, ya que la que aún es su esposa reside en el país de los Estados Unidos y él aquí en Perú. Algo que quiero que lo sepa también el juzgado y la fiscalía, porque sin tener impedimento de salida, mi patrocinado jamás ha salido del país, ¿no? Es decir, en forma oculta. Y si hubiera querido, como en algún momento lo han querido señalar, ponerse a buen recaudo, o si tuviera esa intención, yo creo que ya lo hubiera hecho. Con lo cual, si diferimos en ese auto, es que
se señale que mi patrocinado no tiene carga familiar. Por el contrario, mi patrocinado tiene carga familiar en el sentido de que, si bien es cierto, no cubre los gastos de sus hijos, pero tiene una familia, y creo que eso no lo podemos negar. Tiene 3 hijos, ¿no? Y y 3 nietos, perdón, y 2 hijos. Y él hace o expresa una conducta familiar, obviamente, que ejerce lo que es la patria potestad sobre sus hijos, que es algo inherente a todo el tiempo que permanezca ejerciendo la calidad de padre de familia. Y en consecuencia también respecto a los nietos, es decir, tiene una vida familiar marcada acá en Perú. Y por la cantidad de años que ustedes verán que él tiene como fiscal superior, él tiene bien entendido que se ha sometido a una investigación dentro del respeto a las autoridades, pero así como eso también tiene muy claro que su principio de la presunción de la inocencia es lo que actualmente lo avala, y que en efecto en algún momento espera salir victorioso de esta contienda judicial. Pero para terminar indicando cuál es el motivo y por el cual nosotros estamos acudiendo, no solamente es por un rehusamiento a querer cumplir lo que diga el Estado a través de una resolución, sino porque consideramos lo siguiente. Para empezar, cuando la Sala Suprema confirma el auto, parte de algunas premisas que nosotros, obviamente, por la instancia en la cual se encuentra, ya no era factible o utilitario recurrir a otra acción legal, como por ejemplo una acción de amparo o algo como ello. Si ustedes podrán ver en esa resolución, señala que mi patrocinado, ¿no?, como uno de los hechos, para concretar de que el hecho se ha dado, habría emitido algún dictamen favorable de sobreseimiento dentro del proceso que la investigación, lo cual es un hecho falso, ¿no? Porque nunca fue así, ¿no? Él no sobreseyó el proceso y más bien el objeto de la investigación es sobre un incidente en particular que no tiene que ver sobre el fondo del proceso, sino sobre excepciones y sobre caducidad, ¿no? Que son situaciones que toda persona de derecho, en algún momento cuando lo podamos ver, vamos a poder dilucidar y esclarecer ello. Además de ello, mi patrocinado cumplió con el pago de la caución, y que no quiere que se entienda que la revocatoria de estas medidas suponga una solicitud de devolución. No queremos esa caución. Nosotros consideramos que eso está garantizando como parte de la utilidad que tiene. Pero lo más importante de todo esto, señor magistrado, es el estilo de vida. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre aquellas medidas de carácter de coerción personal que, al restringir derechos, a la larga se vuelven una pena anticipada, ¿no? Y por el contrario, si se respeta el derecho a la presunción de inocencia, el tener una pena anticipada de todas maneras causa un perjuicio directo a la libertad personal de todo ciudadano. ¿Por qué? Porque ustedes, como podrán ver en su momento en el requerimiento que establece el Ministerio Público, utiliza las salidas de mi patrocinado del país, ¿no?, como si esto fuera un indicador para que él pueda tener posibilidades de viaje, que eso está claro, porque el sueldo de un fiscal superior se alcanza para viajar, pero que lo querían atribuir a que se podía fugar del país, lo cual nosotros negamos rotundamente, pero además añadimos que el viaje, la libertad de tránsito de una persona pertenece a la expresión libre de sus derechos fundamentales, ¿no? Bien se dice que un ser humano solamente puede ser libre cuando es digno, y es digno cuando puede ejercer también su propia libertad, es la libertad de tránsito. Entonces, cuando mi patrocinado quiere recurrir efectivamente ante la judicatura, está, digamos, condicionado a que cualquier invitación que tenga por alguna amistad, por algún familiar, a salir del país para poder realizar simplemente un viaje de placer, de vacaciones, tiene que estar condicionado a un permiso del juzgado, lo cual nosotros consideramos que sí es una restricción a la libertad de tránsito. Lo que sí estamos de acuerdo, y por eso es una pretensión secundaria dentro de nuestro pedido, que si se quiere variar y no revocar la medida, nosotros estamos dispuestos a informar cada vez que él vaya a realizar una situación de desplazamiento, que no es habitual, evidentemente, porque todo magistrado, toda persona que trabaja en la institución sabe que hay un periodo vacacional que es limitado. Es decir, mi patrocinado no puede abandonar el país por más de ese periodo, ¿no? Entonces, sumado a que obviamente tiene una responsabilidad, y que estos viajes, todos lo sabemos, se dan dependiendo de la carga, dependiendo de la oportunidad y del momento en que esté atravesando en ese momento el ejercicio de sus funciones. Por lo cual consideramos que nuestro pedido no solamente es un pedido que tiene una situación fáctica que lo hemos podido expresar, también tiene una situación legal que lo ampara, pero además ya también tiene a la fecha un pedido que se habría cumplido un año desde que viene cumpliendo estas restricciones, ha demostrado cabalmente que
que las va a seguir cumpliendo, y creo que no habría necesidad para mantener al menos esta regla de conducta de solicitar la autorización para poder desplazarse tanto en el interior del país como salir fuera del país, ¿no? Porque consideramos, como lo hemos mencionado, muy con el respeto del señor magistrado, es que ya a la fecha vendría a ser un agravio directo a su derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Por estos motivos, señor magistrado, solicitamos que este pedido sea declarado fundado y en la pretensión principal, si así están de acuerdo, se revoque, y si no, en todo caso, se siga manteniendo la regla de conducta, variándose a que no se tome como una solicitud previa con una autorización, sino a un informe de actividades, como también se han hecho en otros casos. Muchas gracias, señor magistrado, y muchas gracias, señora fiscal. Gracias. Doctora Cárdenas, tiene uso de la palabra también por 12 minutos. Gracias, señor Juez Supremo. El Ministerio Público, conforme el principio de legalidad y el deber de objetividad, debe informar a su despacho, en primer lugar, lo siguiente. Las reglas de conducta que se dictaron, primero fueron la obligación de no ausentarse de las localidades en las que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. O sea, es decir, la limitación solo se refería a una autorización. No tiene impedimento de salida y solo debía requerir permiso para salir de la localidad. Y acudir a todas las citaciones del juzgado de la Fiscalía y la prohibición de comunicarse durante todo el proceso con otros coprocesados y testigos. Estas eran las reglas de conducta que la Sala Penal de la Corte Suprema había confirmado el 9 de agosto del 2024. En consecuencia, desde el 9 de agosto del 2024 es el momento en el cual se debe contar con la vigencia de la medida. Debemos también informar, de acuerdo al principio de legalidad, que la Ley 32.130 estableció los plazos de la comparecencia, es decir, en el medio de la vigencia de la regla de comparecencia con restricciones, el legislador decidió imponer un plazo, que como usted sabe y también esta Fiscalía conoce, la Corte Suprema ha indicado que debe ser la aplicación inmediata de esta ley tempus regis actus, es decir, de manera inmediata y para los efectos que correspondan a la medida. El artículo 287, numeral 2, entonces señala que esta restricción se impondrá por los plazos previstos en el artículo 272. Esta investigación, señor Juez Supremo, es una investigación compleja que tenía como tal 8 meses de plazo. En consecuencia, a partir del 9 de agosto del 2024, que la resolución quedó firme, la comparecencia por el plazo en virtud del artículo 287 modificado por el 32.130, vencería el 9 de abril del 2025. Es decir, a la fecha, la medida de comparecencia con restricciones está caducada. Sin embargo, y como el Ministerio Público y específicamente las fiscalías de corrupción de funcionarios vienen solicitando, tengo también el deber convencional de solicitar que usted considere en la interpretación de esta norma el artículo 30, numeral 4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de Mérida, que precisamente obligaba al Estado parte, a contrario de lo que ha hecho el legislador constitucional, a adoptar medidas apropiadas para garantizar que los procesados por delitos de corrupción de funcionarios tengan medidas eficientes que garanticen su presencia en espera de juicio o de apelación. Esta causa, señor juez, ya ha sido materia de una acusación escrita. Asimismo, se invoca, pues, la naturaleza constitucional del deber de luchar contra la corrupción, específicamente porque este delito, sin asegurar que el señor procesado sea inocente o culpable, sino solamente a nivel cautelar, por tratarse de una investigación de corrupción de funcionarios, debería asegurarse su presencia en juicio de manera eficiente. Como lo sabemos también, señor Juez Supremo, y conocemos su criterio, es que consideramos que a diferencia de la variación, usted considere la caducidad
por principio de legalidad de la medida, y en todo caso, en esa interpretación también se refiere al análisis respectivo del deber convencional de garantizar su presencia en juicio. Eso es todo, señor juez supremo, de nuestra parte. Gracias, doctora. Doctor Navarro, como he escuchado, esta medida fue impuesta por este juzgado el 28 de junio del 24. Como apelaron, esa se fue ratificada por la Sala Penal Permanente el 9 de agosto del 24. A partir de dicho plazo, ¿no?, se computa, señala la señora fiscal, como un caso complejo, los 8 meses que establece la ley 32.130, interpretando que los plazos de la comparecencia se asimilan a los de la prisión preventiva. En ese sentido, señaló que esta medida estaría caducada, pero ha solicitado se haga un control constitucional en la línea que ya tiene la Fiscalía, ¿no? Ese es el marco de debate, ya no la parte de la comparecencia con restricciones y su variación, porque ya la medida habría caducado. Tiene 5 minutos para su observación. En efecto, señor magistrado, y agradezco realmente, porque la defensa no tocó la caducidad, porque realmente hemos tenido conocimiento efectivamente cuál es la posición de la Fiscalía, y lo saludo porque realmente es parte del trabajo que tienen que realizar, ¿no? En efecto, entonces, para que usted pueda realizar un mejor análisis, tendríamos que llegar entonces a un pequeño previo a la situación de un juicio. ¿Y cuál sería? Si los hechos que usted tiene a su cargo y va a conocer ahora en una etapa intermedia, realmente tienen o no fundamentos de hechos graves. La defensa legal, lo va a decir muy rápido, considera de que no. Y es la razón por la cual la Fiscalía, hablo del anterior fiscal, nunca solicitó la prisión preventiva, porque era en efecto que le iba a dar a usted la oportunidad de conocer y revisar un poquito los elementos o los grandes elementos de convicción que, con el respeto de la fiscal suprema que se encuentra allí, en ese momento él había reunido. Lo que para nosotros como defensa inclusive consideramos, y lo hemos visto, que fue un acto para nosotros desleal haber disgregado un solo hecho en 2 hechos solamente para lograr una prognosis de pena que permita fundamentar o discutir este tipo de medidas. En consecuencia, cuando hablamos de hacer un análisis constitucional, vamos a tener por un lado el derecho del Estado a la búsqueda de la verdad, ¿no?, y el derecho de mi patrocinado, fundamental, a la libertad de tránsito, y también a la tutela jurisdiccional efectiva en la correcta aplicación de las leyes, que como todos consideramos son imperativas, ¿no? No obstante, creo que todos conocemos que la obligación de los Estados parte a los convenios que suscribe internacionalmente lo obliga, pues, a realizar este tipo de razonamientos previos, ¿no? Sin embargo, consideramos que a todas luces no solamente tenemos garantizada la presencia de mi patrocinado por la caución, que quizás puede ser una cuestión monetaria, sino simplemente por la solvencia moral y ética que lo ha acostumbrado y que ha reflejado no solamente en su carrera, sino en su propio actuar. ¿Qué quiere decir? En forma concreta, si mi patrocinado hubiera tenido temor a la pena o al proceso, él ya hubiera viajado a los Estados Unidos, y como sí lo han hecho otras personas que fueron procesadas en casos que son de conocimiento de esta Corte Suprema, rehuyeron al proceso. Teniendo esa oportunidad, él no lo ha hecho. Yo creo que eso es lo que más se debe valorar, que es la conducta procesal de la persona a la cual se le investiga, que como ustedes lo verán, finalmente va a resaltar en que en algún momento, y lo vuelvo a decir sin ánimos de adelantar un criterio, vamos a poder tener una victoria en este proceso. Mi patrocinado va a poder seguir a la defensa del Estado, ya que creo que dentro de la carrera profesional es uno de los pocos que ha tenido larga trayectoria en el país sin haber tenido alguna sola mancha hasta que llegó esto. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo más que agregar, doctor Cárdenas? Nada, doctor. Gracias. Señor Quiroz, ¿algo que decir? Le voy a dar un par de minutos. Señor juez, yo tengo más de 40 años trabajando en la institución. He formado a mis hijos, he llegado a una etapa en mi vida en la que yo me gusta a mí, tengo un estilo de vida que como señala mi abogado, ¿no?, me ha permitido a mí realizar algunos viajes. Es penoso para mí estar encerrado en la ciudad de Lima. Tengo mis nietos, a los que quiero pasar, no los puedo llevar a la playa, al norte. O sea, no puedo cosechar lo que he sembrado durante tantos años. Yo quisiera, ¿no?, que se varíe esta medida o se levante la
se deje sin efecto para poder pues, no tener la libertad de tránsito que me permite a mí pues salir, viajar, ¿no? Miren, tengo una sobrina nieta, es hija de un hermano mío fallecido, que vive en Italia. Me ha invitado en octubre o noviembre que se va a graduar de arquitecto en Milán. Me quiere que yo le ponga los laureles. O sea, está bien, yo puedo pedir permiso, no tengo la fecha exacta, de repente me da la fecha faltando poco. Sin embargo, pues tengo que estar supeditado a un permiso que puede demorar el trámite, tengo que esperar la opinión del ministerio, pero yo quisiera que usted tenga en cuenta mi pedido y me dé pues, ¿no? esa libertad de tránsito que aspiro. Gracias. Ok, habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien en su pedido solicitaba la revocatoria de la comparecencia por restricciones impuesta a su patrocinado, el señor Quirós Vallejos, pidiendo que se declare fundado. Y los argumentos de la Fiscalía, quien ha señalado que puede verificar que efectivamente esa medida que fuera impuesta el 28 de junio del 2024 por el juzgado como medidas restrictivas con reglas de conducta, fue apelada y fue confirmada por la Corte Suprema el 9 de agosto del 24. Con lo cual habrían transcurrido los 8 meses, señala la fiscal que ya habría caducado de conformidad con la legislación vigente. Y solicita pues que en todo caso el juzgado, atendiendo a que se encuentra el proceso en la etapa de control de acusación, se evalúe haciendo control difuso de la ley que varió, que le puso plazo a la comparecencia. Voy a evaluarlo y emitiré mi decisión, notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 11:29, se concluye la presente audiencia. Gracias. Bueno.